Gracias. En eso último de que se utiliza DNA es porque así se llama el kit. Y yo utilicé el ADN porque es así como venía ya en español. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a dar inicio a la sesión. Doctor, si ya no hay más comentarios, no, damos inicio a la sesión. Gracias. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy la sesión bibliográfica la voy a presentar yo. Soy el doctor Alan Yair Díaz Vivanco, residente de segundo año de este instituto, y me coordina la doctora Griselda Flores, que es médica adscrita a hospital de también esta institución. Bueno, vamos a ver el contenido de la presentación, en el cual vamos a hablar de manera vamos a abordar los temas que se abordan también en el artículo, que es suicidio, adversidades, el eje hipotálamo-pituitaria adrenal, la interacción gen-ambiente, mediadores de la conducta suicida, y por último vamos a terminar con un análisis del artículo. Bueno, para empezar, el suicidio, según la OMS, en 1986 lo define como un acto con resultado letal deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, el cual está esperando pues, ese resultado letal o cambios deseados. Para esto, en el 2007, Silverman propone una terminología que puede ir desde la ideación suicida hasta el consumo del suicidio. Y propone estos tres términos. Primero, pues la ideación suicida, posteriormente la comunicación suicida, en el cual agrega dos aspectos importantes, que es la amenaza suicida y el plan suicida. Y por último, la conducta suicida, que puede ir desde autolesión o gesto suicida, conducta suicida no determinada, intento de suicidio y pues por último consumar el suicidio. Dentro de la epidemiología, en la publicación de la OMS también ellos comentan que bueno, el suicidio se sitúa entre las primeras 15 causas de muerte en el mundo y que en algunos países es la segunda causa de muerte entre los grupos de entre 14 a 29 años. Bueno, también especifican que según los datos y los análisis hay una tentativa suicida cada 3 segundos y se consuma un suicidio cada 40. Por último, también que el 90% de las personas que llevaron a cabo un suicidio cumplían con los criterios para un trastorno mental. También publican este mapa que es muy interesante, en el cual analizan las tasas por cada 100.000 habitantes, siendo, bueno, centrándonos en México, uno de los países con menos tasas de suicidios, una tasa de menor o igual a 5.0 por cada 100.000 habitantes. En un estudio realizado en México por el INEGI en el 2015, ellos demuestran que hay una tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes, que los suicidios, como en el resto del mundo, son más comunes en hombres que en mujeres, con una relación 8:2, y que los principales métodos fueron el ahorcamiento, estrangulamiento y la sofocación en el 80% de los casos, con lo que podemos ver que son métodos bastante violentos con los que se están llevando a cabo. También publicaron el propio mapa, en el cual dieron la tasa de cada uno de los estados, siendo el que está en primer lugar Chihuahua con una tasa de 11.4, seguido de Aguascalientes, posteriormente con 9.1 Campeche y Quintana Roo. Aquí algo que a manera personal me llamó la atención es que estados con un alto índice de violencia, que son los últimos 4 que me duele decir, pero Michoacán, Veracruz, Morelos y Guerrero, que tienen un alto índice de violencia, son los que tienen menos tasa de suicidio, y bueno, pues es algo que a lo mejor sería importante poder estudiar. Bueno, pasando un poquito a lo de adversidades, vamos a definir, bueno, la Real Academia Española define adversidades como la cualidad de lo adverso,
Y pues como esto no saca de ninguna duda, adverso se refiere a algo o a alguien que resulta desfavorable, contrario o enemigo. Para esto revisamos la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica realizada aquí en México en el 2005, en el cual se puede establecer que las principales tres adversidades que se habían experimentado eran un 26.9% muerte repentina, 24.6% había sido víctima de un asalto y 21.4% había tenido un accidente. Además, se encontraron también otras adversidades como abuso sexual o violencia doméstica, pero bueno, estas fueron las más representativas. Ahora, pasando a lo que es una adversidad en la infancia, son eventos potencialmente traumáticos que pueden tener efectos negativos y duraderos sobre la salud y el bienestar, además de que dicha vivencia puede afectar de manera perjudicial el desarrollo del menor. De esta misma encuesta se hizo un apartado para niños y adolescentes, en el cual se encontró que el 66.7% había experimentado una adversidad. Las más comunes habían sido adversidad económica, violencia doméstica, abuso físico, divorcio de los padres y pérdida parental importante. En cuanto a diferencias de género, se encontró que las niñas presentaban mayor abuso sexual con un 3.0% y que los niños experimentaban mayor negligencia en un 7.2%. Bueno, para hablar del eje hipotálamo pituitario adrenal, vamos a hablar un poco de la neurobiología del estrés. Y el estrés se define como un estímulo puntual que puede ser agresivo o no, pero es percibido por quien lo vive como un amenazante para la homeostasis. Refieren que se activan respuestas tanto conductuales y fisiológicas que su función va a ser responder de manera más adaptada ante el estresor. Según la neurobiología, comenta tres posibilidades de esta adaptación. Una, que es la reacción al estrés está controlada por componentes emocionales, conductuales y fisiológicos a través de la hormona liberadora de corticotropina. La reacción del eje hipotálamo pituitario adrenal ante el estrés está modulado en su intensidad y duración por una retroalimentación de los glucocorticoides a nivel del hipocampo, y que existe una reciprocidad o una interacción entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario, lo que en combinación de las citocinas con los glucocorticoides pueden ser otro elemento regulador. Ahora, para estudiar el estresor, lo podemos también desglosar en tres partes o tres momentos. La primera es la recepción y filtro sensorial por el tálamo, que puede ser la recepción puede ser a través de cualquier canal sensorial. Posteriormente viene una programación de la reacción a través de la corteza prefrontal y el sistema límbico. Aquí cabe mencionar que esta respuesta también se ha estudiado y se ha visto diferencias en cuanto a género, considerando que los hombres tienen una respuesta mayor a nivel prefrontal, lo que generaría una respuesta de combate o de huida, mientras que la mujer la respuesta estaría más a nivel del sistema límbico, por lo cual la respuesta podría ser más emocional. Esto podría ser como de autoprotección, de protección o de ayuda. Y por último, debe haber una activación de la respuesta del organismo vía amígdala e hipocampo. Por la vía amigdalina esperaríamos que hubiera activación de la memoria emocional y del hipocampo de la memoria explícita, lo que generaría o lo que podemos llegar a comentar es que entonces la respuesta al estresor va a ser en base a las experiencias que vamos teniendo y a cada uno de los estímulos que vamos percibiendo a lo largo de la vida. Posterior al análisis del estresor, el organismo tiene que llevar a cabo un proceso de adaptación. También esto lo podemos dividir o descomponer en tres fases. La primera, que es la fase de alerta, en la cual es la primera reacción ante el estrés. El hipotálamo va a tener que cumplir su función a través del eje para llegar a estimular a la suprarrenal a nivel medular. Esto va a tener la secreción de catecolaminas, principalmente a adrenalina, que su función va a ser
llevar a cabo o proporcionar la energía suficiente para ese momento de urgencia. Esto va a generar una respuesta del organismo, que puede ser desde aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción a nivel central, vasodilatación a nivel periférico, cuya función va a ser que los músculos estén provistos de energía para que estén alertas a una respuesta que puede venir en los siguientes momentos. De persistir el estresor viene una fase de defensa o de resistencia, en el cual a través de este mismo eje y la activación o la activación que hay a nivel de la glándula suprarrenal, ahora se va a llevar a cabo a nivel fascicular, en el cual se va a secretar la segunda hormona, que es el cortisol. Si bien la primera fase era para una energía o un sustrato energético de urgencia, esta fase va a ser, o el cortisol va a llevar a cabo para las reservas de energía. Entonces, va a hacerlo a través de la glucosa y, bueno, aquí coloquialmente en esta fase se diría que el organismo debe de aguantar, o es la fase para la que debe de resistir. Y por último, de persistir el estresor, va a llevar a cabo va a activarse una fase de agotamiento, en el cual es una fase ya no adaptativa como tal, es el recurso que le queda al organismo y con lo que tiene que contender contra ese estresor, pero ya no es adecuada, en la que entonces empieza a haber una disminución de la función del cortisol, disminución de los receptores y empieza a haber aumento de esta sustancia a nivel sistémico, lo que genera cambios que son importantes y más adelante vamos a abordar. Parte de la adaptación también se lleva a cabo por medio de una retroalimentación, en el cual las hormonas blancos son la CRH y la ACTH. Esta retroalimentación también la podemos dividir en tres fases. Una retroalimentación rápida, que lleva a cabo o debe llevar a cabo en segundos o minutos, según la bibliografía no más de 10 minutos, en el cual los implicados son los receptores tipo 1, que son los que antes se llamaban receptores de mineralocorticoides, y pues esta va a ser la primera fase. De continuar el estresor viene una segunda fase, que es en algunas horas, en las cuales los receptores tipo 1 siguen siendo los implicados, y por último, en caso de persistir el estresor, viene una fase de retroalimentación lenta, que va de horas a días y que puede permanecer durante todo el tiempo que continúe el estresor. Y ahora los receptores implicados son los receptores tipo 2, que son los antes llamados de glucocorticoides, y pues que son el motivo de estudio en esta plática. Bueno, para llevarlo a cabo o para poder estudiar el impacto del estrés crónico, nos tendríamos que regresar un poquito a esta diapositiva donde son las fases de adaptación, en el cual nos tendríamos que centrar en la fase de agotamiento, una vez que el organismo ya está luchando con sus reservas para contender contra ese estresor. Esta fase de agotamiento generaría un aumento del cortisol a nivel sistémico, lo que genera cambios importantes. Sabemos que, bueno, esto fue una de las propuestas para algunos diagnósticos como el trastorno depresivo mayor, en el cual se intentó utilizar como, desde el punto de vista del laboratorio, se hizo la prueba de supresión de dexametasona y se vio que no no era tan específica ni tan sensible. Sin embargo, sí es cierto que hay estudios que respaldan que el aumento del cortisol de manera crónica genera cambios importantes. Primero, porque se considera neurotóxico a nivel del hipocampo, principalmente a nivel de las neuronas piramidales CA3 del asta de Hammond, y una disminución del volumen y del número de neuronas en el gyrus dentado. ¿Cuáles son estos cambios entonces que se han visto, que se han estudiado? Bueno, pues una disminución de la neurogénesis, una disminución de la síntesis de factores neurotróficos, que es otra de las propuestas para también el comportamiento suicida, aumento de la excitotoxicidad por glutamato debido a pérdida glial, que es otra de las teorías que se ha propuesto o que han sido estudiadas para las personas que han consumado un suicidio, y disminución de la neuroplasticidad. Bueno, a manera de resumen, en este esquema que a mí se me hizo muy
muy bonito y muy ilustrativo. Este fue publicado por Turecki en el 2014, en el cual divide el eje en dos. De aquel lado hacia su izquierda pueden notar que es el desarrollo normal, y de este lado es cuando hay un evento adverso en la vida temprana. Bueno, entonces para analizarlo vamos a empezar con el lado normal, en el cual, pues como pueden notar, hay estrés. Este estrés va a desencadenar todo lo que es el eje, va a haber una estimulación del hipotálamo, que posteriormente va a secretar hormona liberadora de corticotropina y vasopresina para poder estimular la pituitaria anterior, secreción de adrenocorticotropa, hay una estimulación de la corteza adrenal y llegamos al cortisol, que es la hormona que va a ser la que va a estar implicada, ¿no?, en hacer el efecto. Entonces, si vemos, al momento de llevar a cabo una retroalimentación a nivel del hipocampo, se generaría una disminución del estresor y que el organismo lleve a una respuesta homeostática. Esto sería ante un estímulo normal y una persona aparentemente normal, en el cual, si podemos ver las principales estructuras o lo principal que nos determinaría esta buena respuesta, pues sería un número normal o un nivel normal de receptores de glucocorticoides a nivel del hipocampo, y esto va a haber una respuesta homeostática y esperaríamos un comportamiento o una respuesta normal ante el estrés. Ahora nos situamos en la parte derecha, donde es la persona que vivió una adversidad, en el cual pues está el mismo estímulo, el estrés, se desencadena la misma cascada y llegamos al cortisol. Si ven, de este lado está más gruesa las flechas, lo que al análisis nos hace ver que es porque hay una actividad reverberante. Esto quiere decir que el estímulo está frecuente hasta que llega a cambios importantes. ¿Cuáles son los cambios que vemos en cuanto o diferencia con los del lado normal? Bueno, pues que tenemos unos niveles más bajos de receptores de glucocorticoides, por lo cual la respuesta no puede ser inhibida. Esto nos habla de una hiperactividad del eje hipotálamo pituitario adrenal, y posteriormente, él se enfoca un poquito más en el desarrollo de rasgos de ansiedad y que desencadenan crisis suicida, pero que además también puede participar otro tipo de psicopatología que vamos a revisar más adelante. Aquí es importante hacer nota la participación del gen NR3L, debido a que se ha visto que precisamente este gen es el que está regulado negativamente a nivel del hipocampo y que disminuye los receptores del cortisol. Bueno, clínicamente, ¿qué esperaríamos encontrar? Bueno, lo primero, esto va a ser más breve, en que si decíamos que esto puede determinar rasgos de ansiedad o también impulsivos y agresivos en estas personas que llevaron a cabo o que tuvieron eventos adversos en la infancia, esto puede desencadenar en otro tipo de psicopatología, desde el abuso crónico de sustancias, la ansiedad por sí mismo, y que estos rasgos de ansiedad e impulsividad se vean aumentados. Además de la psicopatología que en este mismo artículo Turecki nombra nada más para los trastornos depresivos, pero que juntos pueden desencadenar en lo que él llama crisis suicidas. Entonces, si vemos nuestro papel tal vez desde el punto de vista de psiquiatría, podría ser captar pacientes que están desde fases anteriores, antes que pues vengan los riesgos suicidas o las crisis suicidas, como las llama él. Bueno, como también es parte del artículo nombrarlo de la interacción gen-ambiente, pues vamos a dar una revisión rápida, en la cual la interacción gen-ambiente implica que el riesgo genético para una enfermedad se puede modificar por el ambiente. Para esto se han estudiado al menos 3 tipos, que son estos 3, pasivo, evocativo y activo, en los cuales se han estudiado en distintos trastornos psiquiátricos, pero al menos durante la investigación yo pude notar que más para lo que son trastornos de la conducta alimentaria, como si fuera algo que se estuviera realizando actualmente o un enfoque importante, en el cual el pasivo es aquel que se da cuando los padres biológicos transmiten un rasgo psicológico
y además generan un ambiente para el crecimiento de esa persona, lo que, bueno, pues hace que sea un ambiente negativo. El evocativo es en el cual el individuo con una predisposición genética pareciera buscar de manera involuntaria opiniones o refuerzos para ingresar o estar en cierto ambiente. Y mientras que el activo es un individuo con vulnerabilidad genética, se introduce en ambientes que enfatizan intensamente un refuerzo. Esta división pues es más académica, ya que se ha visto que hay una interacción entre estas, ya que puede iniciar como pasivo, en el cual los padres podrían estar generando dicho ambiente, pero en algún momento puede llevarse a ser de manera activa. Bueno, para llevarlo al modelo de lo que es los traumas en la infancia y la ideación o el intento suicida, estos esquemas pues son muy representativos, ya que en el primero podemos ver que hay en la coordenada de las Y, podemos ver que el grado de exposición a factores de riesgo ambiental pues van a generar por sí mismo más riesgo de enfermedad. Sin embargo, también va a depender del genotipo que se encuentre, ya que si es un genotipo positivo, pues nosotros podríamos inferir que este riesgo aumentaría de manera exponencial, mientras que si el genotipo es negativo, no quiere decir que no la puedan presentar, pero incluso en algunos momentos se pudiera considerar un factor protector. Para esto, uno de los primeros estudios que se realizó en intento suicida y ideación suicida fue con un transportador de serotonina y fue Caspi en el 2003, en el cual pues utiliza el mismo esquema, en el cual estudia el número de estresores a lo largo de la vida y bueno, en la coordenada de las X pone la probabilidad de intento de ideación suicida. Y viendo que a pesar de que había varios individuos con estresores importantes a lo largo de la vida, los que tenían el genotipo SS eran los que presentaban mayormente este comportamiento. Bueno, ahora para hablar de los mediadores de la conducta suicida, Turecki los divide en tres que son importantes: los factores distales, o factores predisponentes, los factores de mediación o de desarrollo y los factores precipitantes o proximales. Bueno, para esto vamos a empezar analizando de manera breve los factores distales, en los cuales él nombra que son factores que no directamente generan un comportamiento suicida. Sin embargo, según lo que él explica, hay una carga genética importante que es heredada a un nuevo individuo, que es, donde este individuo ya tiene una predisposición genética. Si a esto aumentamos que hay un evento o una adversidad en la vida temprana, esto genera cambios que tiene que contender además contra esos genes que fueron heredados y que tendría que causar cierta estabilidad. Se ha visto que los rasgos impulsivos y agresivos tienen una agregación familiar, entonces se esperaría que aunque fueron heredados, al no haber un evento, de todas maneras pudiera regularse esta parte. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando que este paciente o esta persona sí tuvo un estresor en la vida, lo que generaría que en edades posteriores tuviera el desarrollo anormal, tal por decirlo de alguna manera, y que tuviera dificultades para el control de la conducta y las emociones, lo que generaría aumento de los rasgos de impulsividad y agresividad, que se ha visto muy asociada con el consumo de sustancias de manera crónica, que por sí mismo también lleva a cambios genéticos y epigenéticos, pero además también desde el punto de vista internalizado, presentando trastornos de ansiedad. Estos factores de mediación, según lo que él comenta, por sí mismos pueden determinar crisis suicidas, pero además generar o ir de la mano con los siguientes factores, que son los factores proximales,
que son lo que ellos determinan como aparición de la psicopatología, en los cuales esta persona o estas personas con consumo crónico de sustancias tienen periodos de abuso de la sustancia de manera más importante, lo que genera más cambios genéticos epigenéticos, más alteraciones de la conducta y ante nuevos eventos, que es otro de los estresores, aparición de psicopatología ya depresiva, que puede cursar con desesperanza, distorsiones cognitivas, ideación suicida y que puede desencadenar lo que llama las crisis suicidas y aumento del riesgo suicida por sí mismo. Hay más factores proximales, que son cambios moleculares que se han determinado en personas suicidas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo solamente las voy a nombrar, en el que son alteraciones serotoninérgicas, respuestas de estrés de poliamina, alteraciones glutamaérgicas y GABAérgicas, factores inflamatorios y disfunción glial y astrocítica. Como es motivo de nuestro estudio, a lo mejor nada más de manera de resumen, lo que se ha encontrado a nivel de cambios o de disfunción neuroendocrina, que se ha visto una mayor actividad de la CRH en el núcleo paraventricular, una mayor expresión de CRH en líquido cefalorraquídeo, menos sitios de unión de CRH en la corteza frontal, disminución de la expresión del receptor de glucocorticoides en el hipocampo, que fue lo que ya habíamos abordado, aumento de la propia melanocortina en la glándula pituitaria y a nivel periférico, en estudios post-mortem, aumento del peso de la glándula suprarrenal e hipertrofia suprarrenal cortical. Bueno, para pasar a la revisión del artículo, pues este artículo fue publicado en el 2018, en abril del 2018, y en esta revista que tiene un factor de impacto de 2.857. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues captaron primeramente un total de 258 pacientes o participantes, de los cuales 3 tuvieron que ser excluidos por no cumplir con todos los criterios, quedando con 255. Estos fueron obtenidos del Departamento de Psiquiatría y de Psicoterapia de la Universidad Médica de Viena y del Hospital Universitario de Tull. Tenían que contar, fueron participantes entre 18 y 65 años y tenían que contar con diagnóstico de trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar. Esto fue cumpliendo con los criterios CIE-10 o DSM-4, excluyéndose los pacientes con síntomas psicóticos o antecedentes de esquizofrenia, abuso de sustancia, embarazo y lactancia. Se aplicaron escalas, posteriormente se aplicaron las escalas en 3 grupos diferentes. O 3 grupos de escalas, perdón, que es dentro del comportamiento suicida se aplicó el cuestionario de conductas suicidas, la versión revisada, el cuestionario para suicida o el recuerdo para suicida a lo largo de la vida. Para trauma infantil, el CTQ, que es el cuestionario de trauma en la infancia, la versión corta, y el cuestionario de eventos de la vida, la versión breve. Para los estados afectivos se aplicó la escala de depresión de Hamilton y la escala de depresión de Montgomery y Asberg, y la escala de manía de Jung. De manera breve, nada más que por cómo fue con el que se encontró mayor asociación, el cuestionario de trauma infantil consta de 70, el primero que se realizó consta de 70 ítems, el cual contiene 5 tipos de subescalas para trauma infantil, que es el abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abandono físico y abandono emocional. Tiene un formato tipo Likert que va de 0 a 5, donde 0 es nunca y 5 muy a menudo. Y a mayor puntuación hay mayores tipos o mayor intensidad del trauma. Esta no es un cuestionario para hacer diagnóstico, por lo cual no tiene un punto de corte, solamente sirve para el investigador para ver en qué escalas es en las que tiene mayor trauma. El aplicado en el artículo es la versión corta, que consta de 28 ítems. El análisis estadístico, pues como ya lo habíamos comentado en el resumen, se realizaron utilizando el SPS S22.0. Los datos categóricos fueron dados por cuentas y porcentajes. Se utilizó prueba exacta de Fisher y análisis de chi cuadrada para calcular la distribución equitativa de las variables categóricas. La diferencia entre los grupos se evaluó por ANOVA de una vía
que sigue una distribución, para las que siguen una distribución normal, y se hizo la U de Mann-Whitney para los datos sesgados. La distribución anormal de las variables se probó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y para las comparaciones de las frecuencias genotípicas dentro de los grupos de fenotipos suicidas y género como variables categóricas se realizó chi-cuadrada y prueba exacta de Fisher. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Lo primero, bueno, pues que la edad media de los participantes fue de 46.5 años, de los cuales fue una muestra mayor para mujeres, que fueron 145 y 110 hombres. El diagnóstico más prevalente fue de trastorno depresivo mayor, más que TDP y que el resto de los diagnósticos. Se encontró además que 27.5% de los participantes contaban con historia de intento suicida y el 18.4% tenían historia de autolesiones no suicidas. Otro de los resultados dentro de las variables demográficas fue que el maltrato infantil mostraba tendencias en todas las subescalas más altas para las mujeres, en todas las subescalas del CTQ, pero solamente alcanzó una significación estadística el abuso sexual. Como pues podemos ver aquí en la imagen. Bueno, desde el punto de vista genético, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, realizaron primero un estudio de asociación comparativo de casos con fenotipo de suicidio en comparación genotipo a genotipo. Esto quiere decir que analizaron cada uno de los polimorfismos de nucleótido único, cada genotipo, y lo fueron comparando entre los pacientes o las personas con intento suicida y los no suicidas. Y después de hacer todo el análisis de la tabla, pues se puede determinar que no encontraron nada, por lo cual pasaron al siguiente punto. Que, bueno, nosotros pensamos que al no encontrar nada, ahora hicieron análisis de haplotipos, a ver si podían encontrar algo. Y esto tenía como intención probar que todas las regiones dentro del gen forman bloques y se transmiten dentro de una población. Para esto, bueno, pues se supone que lo primero que se tiene que hacer es un desequilibrio de ligamiento, que es la primera imagen que podemos observar, en el cual se ve la contigüidad que hay entre un polimorfismo y otro, y se van enumerando del 1 al 5, como, bueno, que ellos propusieron esos 5, como lo ven en la imagen. Entonces, para nosotros poder decir que cada uno de estos está ligado, tiene que tener un resultado mayor a 80. Entonces, al momento de hacer el análisis, encontraron, se analiza como si fuera una V, en el cual, por ejemplo, para un ejemplo entre 1 y 2, pues encontraron que el resultado fue 8, por lo cual pues no se puede decir que estaban ligados. Sin embargo, cuando hicieron el análisis completo, vieron que entre 1 y 3, que es el número 91, encontraban un ligamiento. Entre 1 y 4, que es el número 89, encontraban otro ligamiento, y entre 3 y 4 encontraron otro ligamiento que fue el más alto, que fue 96, por lo cual fue el que analizaron posteriormente cada alelo y vieron que hicieron la comparación entre suicidas y no suicidas y pues no encontraron tampoco nada. Aquí algo que no sabemos por qué solamente analizaron si también el resto de los ligados pudieran haber sido sujetos de análisis. Bueno, algo que les tenemos que valorar es que fueron muy perseverantes, entonces pasaron a un tercer análisis. Y nosotros creemos que lo que se preguntaron fue, bueno, no pudimos determinar desde el punto de vista genético nada por sí mismo, entonces, ¿qué nos hace falta? Y sabemos que el suicidio tiene una heredabilidad del 30 al 50%, ¿qué nos hace falta? Pues creemos que llegaron a la conclusión de que estudiar el ambiente era importante. Entonces, hicieron un análisis de cada uno de los polimorfismos y lo hicieron con el resultado total del CTQ, el análisis de interacción, y por fin encontraron algo, ¿no? Entre el primero, que es el 72 y 11, encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre suicidas y no suicidas. Y el tercero, que les marco con el cuarto, que les marco con una flechita, pues ellos lo ponen como que fue significativo, sin embargo queda en la rayita, ya que esperábamos un resultado menor a 0.01. Pero bueno, ya podemos por lo menos aplaudirles que tuvieron y que encontraron algo muy interesante.
Dentro de la discusión, pues ha habido varios estudios que han vinculado polimorfismos de CRH-R1 con intentos de suicidio. Este es un estudio piloto y no se pudo replicar lo que ya había antes. En el apartado de haplotipos, pues no se reveló ninguna asociación significativa. Pero se encontró una interacción significativa entre el trauma infantil y polimorfismos de CRH-R1 en la historia en la historia de los que tenían intento suicida. Al compararlo con otros artículos, Roy y colaboradores investigaron interacciones gen-ambiente de la proteína de unión de la hormona liberadora de corticotropina. Ellos lo hicieron en una población afroamericana y encontraron, lo que querían encontrar era también un polimorfismo que estuviera relacionado con suicidio. Pues de manera curiosa encontraron uno que parecía ser un factor protector importante ante el suicidio. Ben, Efraim y colaboradores mostraron interacciones gen-ambiente específicas para sexo. Entonces, aparte de lo que estudiaron los autores de este artículo, ellos incluyeron la variable de sexo y encontraron este polimorfismo que es el 72, en el cual pues pudo ser replicado en este estudio. También se encontró. Dentro de las limitaciones, pues bueno, el tamaño de la muestra revela efectos pequeños genéticos, pues que está dado precisamente por eso, porque la muestra es muy pequeña. Una de las limitaciones de estos diseños es que la replicación pues siempre es complicada. Otra de las limitaciones es que se hizo una evaluación retrospectiva del suicidio, no se realizó análisis de interacción gen-ambiente con los haplotipos ligados, o no al menos con todos, por ejemplo, todos aquellos que tenían un desequilibrio de ligamiento mayor a 80. Y bueno, dentro de las fortalezas, se considera que se hizo una definición fenotípica específica, lo que considera o puede determinar que la muestra fue homogénea. Se pudo describir con precisión el fenotipo suicida, por lo cual se esperaría que no hubiera una interferencia del fenotipo de trastornos afectivos, que fuera una confusión, que es un estudio de interacción gen-ambiente que parece ser la tendencia actual y que, bueno, pues se considera un estudio piloto que tiene como fin dar un pie a un estudio a mayor escala. Y, bueno, eso sería todo.